acaba de empezar a transitar por el mundo de la ansiedad que alguien que lleva años y años con un estilo evitativo instaurado. Y no es tan sencillo ya ponernos delante de ellos, ¿no? Y decirles, bueno, pues es que la mayoría de las personas que vemos ya han hecho 40 terapias de exposiciones, han hecho un montón de... Entonces, también qué importante es, son estas cuestiones, ¿no? Son la cantidad de tiempo que lleva una persona y cómo también te tienes que enfrentar a eso, ¿no? Y cómo podemos trabajar también cuando ya la ansiedad solamente es una parte del problema. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Como que la ansiedad es una parte del problema y todo el estilo de vida que tiene la persona después es lo que sigue generando, ¿no? Después el problema. Sí, yo no sé si estoy respondiendo a lo que decís vos, como siempre yo me voy por otro lado, pero yo diría que un poco más, yo diría que en general la ansiedad no es el problema. A lo que voy es, am, si nosotros situamos a la ansiedad como experiencia privada, Mm, ¿sí? Como un sentimiento, por ejemplo. La ansiedad per se no es un problema. Las emociones per se no son un problema. Los, los problemas, quiero decir, que una persona experimente ansiedad no es en absoluto un problema. Lo que la convierte en un problema, y esto lo encontramos una y otra vez, son los intentos de solución de esa ansiedad. Son las formas de respuesta frente a esa ansiedad, frente a esa experiencia. Los distintos trastornos de ansiedad pueden ser pensados con cierto éxito, pueden ser pensados como formas de solución de una experiencia. Pero la experiencia en sí, me refiero a lo que la ansiedad es, la sensación, ¿no? Sensaciones físicas, una serie de cambios. No es per se problemática. Una persona puede tener un montón de ansiedad frente a una situación y no por ello convertirse en un trastorno, como mm. uno tiene ansiedad frente a algunas situaciones. Digo, si una persona se está por casar, muy comprensiblemente vaya a sentir ansiedad, arrepentimiento, culpa, odio, desesperación, angustia existencial. Perdón, me fui de tema. Sí, Eh, o sea, yo te diría, para centrar una cosa, yo creo que es algo muy interesante que has dicho, Chiste eh, estúpido. y has dicho esto que es, porque claro, para las personas aparentemente esto de que el problema a veces son los intentos de solución del problema, a veces se le vuelven los ojos chiribitas y dice, pues yo lo que quiero es resolver este problema, ¿no? Para eso. Entonces, ¿podríamos ser un poco más específicos en dar un ejemplo de qué es un intento de solución de la ansiedad? Sí, claro, claro. Me refiero a todo lo que sean conductas orientadas a controlar, Ujú, ya eso. sea la forma, la intensidad o la frecuencia, como cualquier aspecto de la ansiedad. Cuando hablamos de hecho, es lo que vos mencionabas hace un ratito como evitación. Ujú. La evitación es control, son Es formas un de tipo de control. control, ¿no? Ujú. Exacto. Yo suelo hablar a veces de control en lugar de evitación porque evitación da la idea de que lo único que estamos haciendo es alejarnos. Pero en realidad cuando nosotros hacemos cosas para que la ansiedad baje, aun cuando no nos estemos alejando físicamente ni de ninguna manera, estamos intentando controlarla. ¿Sí? La evitación experiencial es eso. Entonces, lo que hace que la ansiedad se empiece a volver problemática, y de nuevo, esto es una cuestión de investigaciones. Están las investigaciones ahí. Lo que hace que un contenido interno, sea un pensamiento, una emoción, un sentimiento, se vuelva problemático, son los intentos de control. Es el viejo chiste de no pienses en un elefante rosado. Mm, ¿Sí? El elefante rosado no es un problema hasta tanto no intentamos no pensar en él. mm, Ahora, imagínate que, por el motivo que fuere, has aprendido porque has vivido has aprendido determinadas cosas a lo largo de tu vida, has vivido en una determinada sociedad. Supongamos que has aprendido que, o te han dicho que los elefantes rosados son cosas terribles y abominables y pensar en eso te convierte automáticamente en un ser execrable.
Y entonces se vuelve de completa importancia no pensar en un elefante rosado. Ahí es donde empieza a haber un problema. Porque eso que acá es un chiste. No pienses en un elefante rosado y Mm. eventualmente uno piensa. Ahora, intenta dedicar tu vida a que no aparezca eso, a que no aparezca un elefante rosado. Y lo que la investigación dice es, va a aparecer. La misma investigación señala esto para sueños, pensamientos, recuerdos, emociones, sensaciones físicas. Cada vez que intentamos controlar una experiencia interna, las experiencias internas empeoran, porque básicamente no se pueden controlar. Mm. Entonces, con la ansiedad pasa algo en esta línea. La ansiedad es una experiencia interna, al menos cuando pensamos a la ansiedad como experiencia interna. Si después podemos pensar en otro tipo de definiciones un poco más amplias, pero si las pensamos como cierta experiencia interna, cierta emoción o sentimiento, per se no es un problema. No se vuelve, no es un problema psicológico, no es un problema del cual uno necesita ir a un terapeuta. De la misma manera, por ejemplo, que estar extremadamente triste después de perder a un ser querido no es un problema. Es completamente normal. Es Mm. completamente normal. El problema empieza a surgir cuando no puedo hacerle lugar a la tristeza, cuando no quiero hacerle lugar a ciertos recuerdos. Cuando trato de controlar lo que siento, trato de controlar lo que pienso, ahí es cuando el proceso de duelo, que es completamente humano, completamente normal, y duele porque tiene que doler, ahí es cuando empieza a complejizarse, ahí es cuando empieza a problematizarse, es decir, convertirse en un problema. Mm. De nuevo, el duelo no es un problema hasta tanto no lo convertimos en un problema. Si el duelo se atraviesa, es doloroso, muy, muy doloroso. Pero no es un problema psicológico. Las personas no necesitan hacer terapia porque hayan perdido un ser querido. Pueden hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero no es necesario, no hay una indicación de, perdiste un ser querido, tenés que ir a un terapeuta sí o sí. Puede ayudar, seguro, puede ayudar a compartir algo, pero no es que hay una indicación de tratamiento. Ni tampoco hace falta ninguna medicación. Es una mierda, pero es la vida. Con la ansiedad pasa algo parecido. Al menos desde cierta perspectiva. Mm. Me recordaba también a una historia que seguro que has oído un montón de veces, ¿no? De aquel hombre que está en medio de la plaza del pueblo, chillando como un loco y haciendo muchos aspavientos, y alguien le pregunta, pero ¿tú qué haces? Y dice el otro, dice, ¿qué voy a hacer? Y dice, espantar leones. Y dice el otro, ya, pero dice, si aquí no hay leones, estás en medio de la plaza del pueblo. Y dice, "Hombre, porque los espanto, ¿no?" Obvio. Esa es un poco Claramente. la historia, ¿no? El problema es espantar leones más que los leones en sí, ¿no? Y es lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Qué Sí, sí, interesante. de hecho muchas veces pasa eso con... Hay muchos, muchos trastornos de ansiedad. Y digo, no es lo mismo un trastorno de ansiedad, que es como la etiqueta que le ponemos a algunas cosas, que hablar de la ansiedad en sí. Hmm. Pero hay muchos casos, muchas situaciones de lucha con la ansiedad en las cuales pasa exactamente eso. Hmm. Quiero decir, por ejemplo, hay un ejemplo, hablaba antes de pánico. Esto suele pasar mucho en trastorno de pánico, donde la vida de la persona se organiza en torno a no sentir las sensaciones de pánico. Y lo que pasa muchas veces, con mucha frecuencia, es que las personas son tan efectivas haciendo eso que, de hecho, no tienen ataques de pánico. No tienen experiencias de ataque de pánico. Puede pasar, por ejemplo, todo un año sin que la persona tenga uno. Claro, no está, no sale de la casa, no hace actividad física, no toma café, está meca. Hay un montón de cosas. La vida se vuelve chiquitita, se vuelve muy pequeñita. Pero no estoy teniendo un ataque de pánico, entonces es un poco no. Estoy haciendo esto para que no vengan, para que no haya leones. Y Hmm. efectivamente, leones no hay, tampoco hay vida. Claro, porque lo importante llega un momento, ¿no? Que por lo que estás diciendo, lo importante no es lo que te pasa en la vida, sino lo que no te pasa, ¿no? Desde ahí. Es que fíjate cómo será, que yo Doloroso. he llegado a encontrar también, ya te digo que a veces casos, o sea, personas que han logrado estar 30 años de su vida, 30 años de su vida sin estar solos, ni un solo momento de su vida. Qué Mm. capacidad, ¿no? A veces, para poder armar todo eso, para poder, y cómo conjura el pánico, ¿no? Todas estas cosas. Ah, decís como 30 años de agorafobia. Ujú.
Ok, Eso ok, es, ok. 30 años Claro, acabando sí, de sí. tener un ataque de Ahora entiendo. ansiedad, ya está, Sí, sí, pum, sí. ¿no? O Sí, sí, sea sí, que por supuesto. sí, sí, o podemos ver, no sé, o personas que, por ejemplo, tengan eritrofobia, ¿no? Este miedo a Ujú, ruborizarse y sí. sean capaces de evitar todas las luces de estas blancas durante toda su vida, o conseguir que los grupos al final terminen en lugares siempre más oscuros de lo habitual, ¿no? Sí. Estábamos hablando de esto y estamos hablando de etiquetas y a veces las personas muchas veces vienen con ansiedad, pero también vienen con depresión o sienten eso, ¿no? Y Sí. qué mezclado está todo esto. Y no sé si tienes datos a veces de lo que va antes, el huevo o la gallina, ¿no? Por lo general, o si muchas de las depresiones a veces se comenta, bueno, pues no dejan de ser ansiedades muchas veces encubiertas que no han podido solucionarse o que llevan mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que sueles encontrar en esta diada tú? Sí, bueno, en primer lugar, de nuevo, investigaciones señalan que la comorbilidad, es decir, comorbilidad es cuando dos cosas suceden juntas, dos diagnósticos suceden juntas. La comorbilidad entre lo que son diagnósticos de todos los que involucra depresión y los diagnósticos de ansiedad, la comorbilidad creo que es del 80%. Mm, Sí, o sea, el 80% de las veces que tenemos una, tenemos la otra. Tenemos ansiedad, tenemos depresión. Eh, el huevo y la gallina está todavía ahí dando vueltas la discusión. Ah, como qué viene primero y qué viene después. Yo lo que puedo ofrecerte es mi forma de pensar esto, mi forma de entender lo que sucede. Y es, ah, por un lado, la depresión y la ansiedad efectivamente pueden aparecer separadas y pueden aparecer por distintos caminos. Es posible una depresión que inicialmente no tenga síntomas ansiosos, pasa a veces. Pero la norma es que aparezcan juntas o que aparezcan al menos un poco y un poco. Y en general lo que he observado es cuanto más crónicos son los síntomas de ansiedad, más chances hay de que empiecen a aparecer síntomas o más intensos son los síntomas depresivos concomitantes. ujú, Yo lo diría de esta forma. Ah, muchas veces lo que pasa es la lucha con la ansiedad lleva a pérdidas. Esto que vos decías, las cosas que no suceden, lleva a pérdidas, pérdidas en lo que no hago, como esto, no puedo estar solo durante 30 años. Em, no puedo tomar un café porque me va a dar sensaciones, me va a dar palpitaciones, por ejemplo. No puedo salir a la calle solo porque me va a pasar esto. No puedo ver gente porque me va a pasar esto otro. No puedo dejar ir algunas cosas porque siempre estoy ocupado en tratando de controlar lo que siento y pienso. Y cuando eso pase, cuando eso se estira, lo que empieza a aparecer es una pérdida cada vez mayor en lo que es calidad de vida, en lo que es conexión con cosas importantes. Simplemente porque estar en una guerra lleva un montón de tiempo, lleva un montón de energía, lleva un montón de costos. Y cuando esos costos empiezan a aparecer la sintomatología depresiva que es concomitante a la ansiedad. ¿Sí? mm. Entonces, ese es uno de los caminos en los cuales suelen aparecer como síntomas depresivos en lo que aparece, lo que inicia como un trastorno de ansiedad. Muchas veces también lo que hay es eh, situaciones más bien depresivas, donde una persona más bien está con síntomas depresivos y aparece ansiedad con respecto al futuro, respecto a qué va a pasar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a poder salir acá? ¿Qué pasa si no puedo salir de acá? Hay sintomatologías mixtas. Entonces, hay muchos escenarios con respecto a eso. Y el hecho de que no diferenciemos tanto, que se nos mezcle tanto, digamos, depresión y ansiedad, para mí habla de un problema que tenemos con la etiqueta. Simplemente la etiqueta no es del todo útil, porque nos pasa esto que están siempre juntas, pero nosotros las tratamos como si fueran cosas separadas y estamos en eso también, como reevaluando. Yo creo que es un poco el problema de las etiquetas. Todas las etiquetas Mm. tienen en última instancia esta dificultad, Nos algunas más que limitan otras. también, ¿no? Pues eso es lo que Sí, hablábamos, ¿no? sí, 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 por supuesto. La etiqueta a veces nos da una visión parcial de lo que está sucediendo, ¿no? Y no Ujú. nos permite ver que muchas veces la ansiedad está estructurada
no de una forma mucho más compleja, ¿no? Sí. Pero como también las palabras a veces es lo que tenemos, ¿no? Yo estoy contigo con lo que decías antes, también es lo que tenemos y bueno, pues una forma de intentar aclararnos, ¿no? En este caso.